Patton giró 90 grados a todo un ejército en 48 horas, en pleno invierno, para salvar Bastogne. Manstein destruyó 52 divisiones soviéticas, superado en número 7-1, y reconquistó 500 kilómetros de territorio. Uno nunca perdió un metro de terreno en retirada, porque nunca se retiró. El otro era el maestro de la retirada, y la convirtió en un arma letal. Entonces, ¿quién ganaría? Esta no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de guerra están peleando? Porque Patton y Manstein no eran el mismo tipo de general, ni siquiera peleaban la misma guerra. Y al final de este video vas a entender por qué uno de ellos habría despreciado al otro. Empecemos con Patton, el hombre que nunca se detuvo. Agosto de 1944. Francia. El tercer ejército de Patton avanza 60 millas en 2 semanas. Atraviesa Francia como un cuchillo caliente en mantequilla. Sus tanques se mueven tan rápido que los alemanes no pueden formar líneas defensivas. Patton no pelea batallas, Patton evita batallas. Su filosofía era simple: rodéalos, córtales los suministros, que se rindan o mueran de hambre. No perdía tiempo tomando ciudades, las rodeaba, seguía avanzando, y cuando los alemanes finalmente organizaban una defensa, Patton ya estaba 50 kilómetros más adelante. En diciembre de 1944, los alemanes lanzan la ofensiva de las Ardenas, el último ataque desesperado de Hitler. 250.000 soldados alemanes, 29 divisiones, golpean el punto más débil de las líneas aliadas y rodean Bastogne, la 101 aerotransportada atrapada, sin suministros, sin refuerzos, superados 4-1. Eisenhower convoca una reunión de emergencia. ¿Cuánto tiempo necesitan para contraatacar? Montgomery dice 2 semanas. Bradley dice 1 semana. Patton dice 48 horas. Todos piensan que está loco. No puedes girar un ejército completo 90 grados en 2 días, en pleno invierno, con nieve hasta las rodillas. Imposible. Patton lo hace en 48 horas. Gira 3 divisiones blindadas, 133.000 hombres, miles de tanques, cambia completamente la dirección de ataque y rompe las líneas alemanas. Bastogne salvado. Ofensiva alemana destruida. Esa es la esencia de Patton. Velocidad, agresión, momentum imparable. Pero aquí está el problema. Patton nunca peleó contra un verdadero maestro alemán. Peleó contra restos, unidades destrozadas, ejércitos en retirada, generales que ya habían perdido en el este. Manstein era diferente. Febrero de 1943. Frente Oriental. La situación alemana es catastrófica. Stalingrado acaba de caer. 300.000 alemanes muertos o capturados. Los soviéticos avanzan 500 kilómetros hacia el oeste. 3 frentes soviéticos. 1 millón de soldados. Aplastan todo a su paso. Manstein comanda el grupo de ejércitos Don. Superado 7-1. Sin reservas, sin refuerzos. Hitler le grita que sostenga cada metro de terreno. Manstein lo ignora. Ordena una retirada. No una retirada caótica, una retirada calculada, como un maestro de ajedrez sacrificando piezas para ganar el juego. Los soviéticos avanzan, piensan que ganaron, se sobreextienden, sus líneas de suministro se alargan, sus tanques se quedan sin combustible, sus hombres se agotan, y entonces Manstein ataca. No donde los soviéticos son fuertes, donde son débiles, golpea los flancos, rodea ejércitos completos. En 2 semanas, el tercer ejército de tanques soviético está destruido, 52 divisiones aniquiladas, y Manstein reconquista Kharkov. Los soviéticos perdieron 500 kilómetros de territorio en un mes, todo lo que habían ganado desde Stalingrado. Esa es la diferencia. Patton nunca perdió terreno porque nunca se retiró. Manstein perdía terreno como estrategia y luego lo recuperaba multiplicado. Si te parece interesante este contenido, no olvides suscribirte. Ahora viene la pregunta real. ¿Cómo pelearían? Y aquí es donde se pone interesante, porque estos 2 hombres tenían filosofías opuestas sobre cómo ganar guerras. Patton creía en el momentum. Un buen plan ejecutado violentamente ahora es mejor que un plan perfecto la próxima semana. Nunca se detenía, nunca consolidaba. Avanzaba hasta quedarse sin gasolina, literalmente. En agosto de 1944, el tercer ejército se quedó sin combustible. Tuvo que detenerse.
no porque los alemanes lo detuvieran, porque su propia logística colapsó. Manstein creía en el timing. Esperaba el momento perfecto, estudiaba al enemigo, identificaba sus debilidades, y entonces golpeaba con precisión quirúrgica. No era impulsivo, era paciente, frío, calculador. Entonces, ¿quién gana? En ofensiva, en territorio enemigo, con recursos ilimitados, Patton gana, porque Patton era imparable cuando tenía combustible, tanques y un enemigo desorganizado. Su velocidad no daba tiempo a reaccionar. Rodeaba, aislaba, destruía líneas de suministros. Manstein nunca enfrentó ese tipo de guerra total de recursos. Siempre estaba superado en número, siempre en déficit logístico. Contra un enemigo con combustible infinito y tanques que no paran, Manstein habría tenido problemas. Pero en defensiva, superado en número, con recursos limitados, Manstein destroza a Patton. Porque Manstein era el mejor general defensivo de la Segunda Guerra Mundial. Podía convertir una retirada en una victoria. Podía hacer que un ejército perseguidor se autodestruyera. Y Patton era predecible. Una vez que empezaba a perseguir, no paraba. Extendía sus líneas, ignoraba sus flancos. Asumía que la velocidad compensaba todo. Contra un general promedio, funcionaba. Contra Manstein sería un desastre. Manstein dejaría que Patton avanzara. 50 kilómetros, 100 kilómetros. Dejaría que sus tanques se quedaran sin combustible, que sus líneas de suministro se estiraran, y entonces atacaría los flancos. Patton se encontraría rodeado, como los soviéticos en Kharkov, y sin la disciplina alemana para formar hedgehogs defensivos, el tercer ejército colapsaría. Pero aquí está el twist que nadie espera. Esto no es una comparación justa, porque no estamos comparando generales equivalentes. Patton nunca peleó la guerra que Manstein peleó. Nunca fue superado 7-1. Nunca tuvo que defender con 50.000 hombres contra 350.000 enemigos. Nunca tuvo que ejecutar un retiro estratégico porque Hitler le gritaba que sostuviera terreno imposible. Patton peleó con superioridad aérea total, con control del cielo, con combustible ilimitado, con reemplazos constantes, contra un enemigo que ya estaba derrotado. Manstein peleó sin aire, sin combustible, sin refuerzos, contra un enemigo que tenía 10 veces más tanques, y aún así ganó batallas que no tenía derecho a ganar. Si Patton hubiera estado en el lugar de Manstein en 1943, habría atacado inmediatamente, habría rechazado retirarse, y su ejército habría sido destruido, como le pasó a todos los generales alemanes que no eran Manstein y que intentaron sostener la línea. Si Manstein hubiera estado en el lugar de Patton en 1944, habría avanzado más lento, habría consolidado, habría asegurado flancos, y probablemente habría terminado la guerra en Berlín 3 meses antes. Entonces, ¿quién era mejor? Depende de cómo defines mejor. Patton era el mejor general ofensivo con recursos superiores. Dale superioridad aérea, combustible infinito y un enemigo desorganizado, y Patton te da victorias espectaculares. Manstein era el mejor general con recursos inferiores. Dale un ejército superado en número, sin combustible, y un enemigo implacable, y Manstein te da milagros tácticos. Patton nunca perdió porque nunca peleó una batalla que no podía ganar. Tenía el lujo de elegir. Manstein no tenía ese lujo. Peleaba batallas imposibles y ganaba. Pero aquí está la verdad más oscura. Los alemanes respetaban a Manstein. Lo llamaban el mejor de nosotros. Lo estudiaban, lo admiraban. ¿Sabes qué pensaban de Patton? Casi nada. Los registros alemanes de la época apenas lo mencionan. Cuando hablan de generales aliados, mencionan a Montgomery, a Zhukov, a Rokossovski. Patton era un nombre secundario, un comandante de ejército competente que avanzaba rápido cuando no había resistencia seria. ¿Por qué? Porque los verdaderos maestros alemanes estaban en el este, luchando contra los soviéticos, donde la guerra era brutal, donde los números no importaban, donde solo importaba el genio táctico. Manstein peleó contra Zhukov, contra Batutin, contra comandantes que tenían recursos ilimitados y experiencia brutal. Patton peleó contra restos del Afrika Korps, contra divisiones de entrenamiento, contra generales de segunda línea que Hitler había dejado en el oeste porque no confiaba en ellos. Entonces, la respuesta final es esta. En una batalla directa, en igualdad de condiciones, Manstein gana 7 de cada 10 veces, porque era un maestro táctico, porque había peleado enemigos más duros, porque entendía la guerra en un nivel que Patton nunca necesitó alcanzar. Pero Patton nunca habría aceptado pelear en igualdad de condiciones. Habría esperado hasta tener ventaja abrumadora,
y entonces habría atacado con furia. Y esa es la diferencia entre un gran general y un gran comandante. Manstein era un artista de la guerra. Podía crear victorias de la nada. Era Miguel Ángelo con un mapa. Patton era un martillo. El martillo perfecto. Pero seguía siendo un martillo. Y cuando tienes superioridad industrial absoluta, un martillo es exactamente lo que necesitas. Los alemanes necesitaban a Manstein, porque estaban perdiendo. Los aliados necesitaban a Patton, porque estaban ganando. Manstein peleó para sobrevivir. Patton peleó para terminar. Y al final, sobrevivir no es suficiente cuando tu enemigo tiene el doble de tanques, el triple de aviones y 10 veces tu producción industrial. Patton ganó la guerra, no porque fuera mejor general que Manstein, sino porque estaba en el lado con mejores recursos. Y en guerra, eso importa más que el genio. Esa es la verdad brutal. El lado que gana no siempre tiene los mejores generales, tiene la mejor industria. Patton y Manstein eran ambos brillantes, pero uno tenía Detroit detrás y el otro tenía un país en ruinas, y eso hizo toda la diferencia.